Preside esta conferencia el doctor en Derecho Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente de este Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. A quien en este momento le cedemos el uso de la voz para que nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante, magistrado. Muchas gracias. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a las juezas, a los jueces. Martita, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todo el personal también de apoyo de los juzgados, a los secretarios de acuerdo, a los proyectistas. Muchas gracias que nos hacen el gran favor de acompañarnos. Cuando uno empieza la carrera, de repente le es complicado definir hacia qué rumbo se va a orientar o qué especialidad es la que uno va a seguir. Pero cuando uno encuentra a ponentes y a maestros y a escritores como el doctor Enrique Díaz Aranda, uno se da cuenta que de repente pues hay algo que te puede llamar hacia el derecho penal, ¿no? Yo siempre les he dicho que los civilistas y los familiaristas no ven más allá del derecho civil y familiar como nosotros los penalistas, ¿no? Ese siempre ha sido mi tema, porque los que amamos el derecho penal, bueno, pues realmente creemos que es todo lo que hay en el derecho, pero hay muchas otras materias, ¿no? Entonces, creo que un referente en la dogmática penal es el doctor Enrique Díaz Aranda. Lo conozco yo desde hace muchos años, lo conozco por sus libros, lo conozco en persona y creo que tenerlo el día de hoy aquí será un gran privilegio. El que nos haya aceptado poder estar aquí departiendo el día de hoy, un día antes de la celebración del Día del Abogado, creo que para nosotros es muy importante y creo que también es muy importante para todos ustedes escuchar. Obviamente hoy un tema de actualidad como es obviamente los datos y lo que es los medios de prueba en la vinculación a proceso, ¿no? Hoy que tan necesitados estamos de regresar a esa instrucción, a esa capacitación y a esa parte en donde nosotros tenemos que entender, pues que arrastrar los vicios de un sistema inquisitivo mixto a un acusatorio adversarial que ni es tan acusatorio ni es tan adversarial y que yo insisto que no hay sistemas malos, sino somos nosotros los operadores de los sistemas los que estamos tratando de deformar un sistema que originalmente se creó para tener un garantismo penal no tan exacerbado con ese derecho penal del enemigo y con todos esos términos que nosotros hemos trabajado y hemos visto en la academia. Yo creo que el día de hoy vamos a escuchar una posición diferente. A mí me gustaría que, si el doctor nos los permite en la parte final de su exposición, nos permita abrir ese debate y ese posicionamiento con muchos temas que hoy tenemos, ¿no? O sea, con muchos temas que tenemos en la actualidad en el sentido de, pues bueno, de cuestiones que yo no comparto, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de ese famoso descubrimiento previnculatorio, ¿no? De que el Ministerio Público sí tiene que exponer lo que traerá como proyecto de vinculación a proceso y cuando regresamos de las 144 ya no se le da la oportunidad de la réplica a ese Ministerio Público o de replicar en relación a los datos de prueba que incorporó ahora la defensa en esos 144. Hay muchas cosas que creo que hay que platicar. Hay muchas cosas que hay que corregir, hay muchas cosas que en diferentes partes de la República Mexicana creo que no las estamos aplicando de una manera correcta y yo insisto, no es el sistema, somos los operadores los que deformamos el sistema. Entonces, para nosotros creo que será un gran momento escucharlo, darle la bienvenida a este tribunal, que no sea la primera y que sean muchas las veces que nos haga el favor de acompañarnos aquí en Cuernavaca y que obviamente pueda departir con los jueces, con las juezas, con los proyectistas y con todos los que trabajamos en el Poder Judicial. Bienvenido a esta su casa y le repito, ojalá y sean muchas veces la que los veamos por aquí. Muchas gracias. Gracias, magistrado, por sus palabras de bienvenida. A continuación, daremos lectura a una breve semblanza curricular de nuestro ponente magistral, para poder dar inicio a la misma. Doctor Enrique Díaz Aranda. Es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México,
postdoctorado de 5 años en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, bajo la dirección del profesor doctor de la honoris causa múltiple Klaus Roxin, y 5 estancias de investigación postdoctoral en el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo, Alemania. Ha publicado 15 libros como autor, 47 como coautor y múltiples artículos en diversos países, de entre los cuales podemos destacar México, España, Francia, Argentina, Brasil, Nicaragua y Estados Unidos. Ha fungido como asesor de la Corte Penal Internacional, en la Procuraduría General de la República, en la Comisión Federal de Competencia Económica y ha fungido como coordinador de asesores de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, por mencionar algunos de sus cargos. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, investigador nacional del CONACYT y socio fundador del despacho Díaz Aranda Procel Consulting, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Quiero, por supuesto, dicen que de bien nacido ser agradecido y realmente darle el agradecimiento al doctor Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Pues realmente es una alegría, ¿no? Porque como él bien dijo, nos une una amistad de nuestro querido, admirado amigo Pedro Hernández Gaona, ¿no? ¿Quién iba a decir, no? ¿Cuántos años atrás? En ese rancho, vernos, demás. Cuando uno tiene esa fortuna de ver a alguien con ese empuje de juez en aquel entonces, ¿no? Con esa ilusión de llegar para trascender y hacer cosas tan importantes como lo ha sido en este caso la gestión del magistrado presidente, aumentar el salario para los miembros del Poder Judicial, para conseguir eso que llamamos salario digno. ¿Qué es digno? Es digno al esfuerzo que se tiene y al peligro que se corre, podría decir. Algunos dicen, no, pues yo nada más gano tanto y nadie puede ganar más. Bueno, sí, pero no sé si tú has hecho tanto y sabes tanto y te involucras tanto como para ganar, ¿no? Digo, porque una cosa es manipular, otra cosa es sentarse horas de estudio, de trabajo, y luego denostar todas esas horas para quienes no han hecho nada. Pues sí es fácil, cuando yo no he hecho nada y nada más he manipulado, pues es fácil. Pero cuando me he sentado a, como dicen en España, currar, y a sentir lo que es tener que dictar un fallo de absolución cuando todo está en contra, y me echo encima a los medios, ahí hay que saber también por qué corresponde el salario a ese conocimiento, a ese trabajo y a ese esfuerzo y a ese peligro. Eso que ha sido un logro, que no solamente es en aumento de salarios, en aumento en infraestructura, en mejora de instalaciones. Estamos en una sala donde vemos ese cambio. Y si uno va a los lugares donde están ahora el personal del tribunal, ve esa dignificación que se le llama. Dignificar significa tener lugares adecuados para trabajar. En ese punto es un incentivo al personal para seguir avanzando en todo ello. Por ello, pues no solamente es un decir de ese gusto que me da de volver a estar aquí con mi querido amigo el doctor Gamboa Olea, ahora presidente del tribunal, sino de ver que aquellos sueños que un día platicamos allá en ese lugar, con nuestro querido Pedro Hernández Gaona, pues tiene sentido. Ver a personas que en algún momento en la academia nos hemos encontrado y yo he tenido el gusto de compartir el podio y las clases, como es la jueza y doctora
María Luisa Rodríguez Cadena, aquí presente también, pues siempre es también motivo de gran privilegio. Varios de ustedes que en algún momento también de mi vida he tenido el gusto de ver y compartir, pues realmente para mí es un placer el poder compartir algunas cuestiones como las que ha dicho precisamente el magistrado presidente en torno al momento que estamos viviendo en este ya no nuevo sistema, ¿no? 2008 ya quedó, 15 años atrás, ya debería ser más que conocido todo lo que tiene en su respaldo, o a lo mejor no. A lo mejor se nos ha olvidado, y aquí entro con lo que dijo el magistrado presidente, verlo desde otra perspectiva. Como nosotros sabemos, las normas jurídicas no solamente se interpretan desde el punto de vista gramatical. Tenemos otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, otra, la histórica. La histórica, muy importante, ¿no? Los seres humanos no somos producto de nuestra historia, y las normas también. Dicen que el pueblo que no tiene historia está destinado a su fracaso, porque vuelve a tropezar con la misma piedra. Ya le recularon al rector de la UNAM de decir, espérate, no solo el ser humano tropieza con la misma piedra, sino el puma también. Conocer nuestra historia nos puede dar lugar a entender de por qué somos lo que somos, de por qué hacemos lo que hacemos, de entender de dónde viene el problema. Y yo creo que, y los invito a que juntos recordemos de dónde vienen estos famosos artículos 16 y sobre todo 19 de nuestra Carta Magna. ¿Cómo es que cambiamos todo lo que era prueba por dato? Hagamos, si me permiten, les voy a robar un poco más del tiempo programado, que era hasta las 6:30, discúlpenme, pero creo que si nos los permite el magistrado presidente, creo que es bueno hacer un poco de memoria de dónde viene toda esta problemática. Fíjense ustedes, si nosotros y fuéramos a lo que se dijo en la Constitución de 1917, en los debates de Querétaro, y si recordáramos un poco lo que dijo Venustiano Carranza, decía que había una reflexión en torno a la finalidad de todo gobierno, que no es otra que el amparo y protección del individuo, o sea, de las diversas unidades que se compone el agregado social. Dice, a partir de ese marco político, recordaba lo que decía la Constitución en su artículo 20 en 1857, que eran muchas garantías en aquel entonces llamadas, que eran sistemáticamente violadas por prácticas verdaderamente inquisitoriales que dejan por regla general a los acusados sujetos a la acción arbitraria y despótica de los jueces y aún de los mismos agentes o escribientes suyos. ¿A quién le echan la culpa? A los juzgadores. De manera justa o injusta. Eso lo vamos a ver. Yo como juez voy a decir, no, yo no tengo la culpa, ¿yo por qué? Pero hay que ir viendo las razones del por qué vamos a llegar a una conclusión contraria. Y vamos a ver dónde han ido los olvidos que hemos ido teniendo para llegar al punto en el cual nos encontramos y que siguen haciendo que la materia de la justicia sea una asignatura pendiente. ¿Le pueden subir un poquitito más al volumen? Perdón, les voy a dejar a lo mejor sordos, pero es que yo necesito irme a mí mismo, que si no, no siento que tengo el fuá que decía en algún momento aquel de las redes sociales, perdónenme, yo soy así, soy medio intenso. Entonces, un poquitito más, por favor. Entonces, vean ustedes, este es el artículo 16 original.
ven ustedes que dice que en la orden de aprehensión se requeriría de una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley castiga con pena corporal. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, fíjense ustedes. Díganme cuál es el hecho que la ley castiga con pena corporal. El hecho delictivo. Díganme cuál es la diferencia con el texto actual. En esa parte nada más, del 16. Hecho que la ley señala como o hecho que la ley castiga con pena corporal. Es lo mismo. O sea, cuando nos dicen, oigan, es que eso es nuevo, el nuevo proceso penal. A ver, espérame. Interpretación histórica, eso lo decía el 16. El artículo 16 en 1917. Casi un siglo después volvimos a lo mismo. Y revísenlo. Es más, les hago una invitación. De todo lo que yo diga hoy, no me crean nada. Solamente piénsenlo y verifíquenlo. Porque yo lo que menos creo son los argumentos de autoridad. Porque lo dijo tal. No. Está bien que lo diga, nada más pruébamelo. Y eso es lo que decía nuestro artículo 16. Era el hecho que la ley castiga con pena corporal, y el hecho que la ley castiga con pena corporal es el hecho que la ley señala como delito. 100 años después, una reforma que costó muchos millones para decir lo mismo. ¿Cierto? Pero bueno, segundo punto. Y la probable responsabilidad. O sea, quiero que hagan una especie de mapa mental. Uno es el hecho y otra cosa es la persona. Y responden a dos preguntas muy sencillas. Uno es el qué y otro es el quién. Nada más. Es todo lo que vamos a tener que determinar. ¿Qué y quién? ¿Qué fue lo que pasó? Aquello que la ley considera delictivo, aquello que la ley sanciona con pena privativa de libertad, esa es una parte. ¿Quién lo hizo? Esa es otra distinta. ¿Son lo mismo el qué y el quién? No. Y desde ahora les doy una primera conclusión. El quién para el inicio del proceso siempre es probable. Desde 1917, desde 1857 incluso, siempre el quién es el probable. Y va a ser materia del proceso el confirmar si ese quién es el que va a ser condenado o no, por haber cometido el delito o participado en su comisión. ¿Vamos bien? Mi única duda ya no es en el quién, porque ese ya sé que para el inicio siempre va a ser probable. Para el final tiene que ser confirmado si es o no el que debe ser sancionado por ser responsable, por haber cometido o por haber participado. Mi duda está en el qué. ¿De acuerdo? Y entonces resultaba que para la orden de aprehensión, en el artículo 16 no se hablaba de que estuviera ese qué debidamente probado. ¿Se dan cuenta? Léanlo, por favor. Simplemente dice que hubiese una denuncia, una acusación o querella del hecho. Que estuviera respaldado con algo, no. Y eso era suficiente para librar la orden de aprehensión. ¿De acuerdo? Pero venía el momento del término del que hablaba el magistrado presidente. Pero ya, para que se dictara el auto de formal prisión, o sea, mientras que para librar la orden de aprehensión no era necesaria ninguna prueba del qué, ya para mantenerlo preso, en el auto de formal prisión decía que los elementos que constituyan ese delito
con datos de lugar, tiempo, circunstancias de ejecución y aquellos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito. O sea, para detenerlo no necesitaba más que la denuncia o querella, pero ya para mantenerlo privado de su libertad, después de las 72 o con la ampliación, lo que quisieran, tenía que tener comprobado el cuerpo del delito. ¿De acuerdo? Fíjense lo más interesante. Comprobado. Y ahí venía la pregunta, oye, tengo que comprobar. ¿Y qué compruebo? El cuerpo del delito. Ah, chirrión. Perdón por la expresión tan mundana, pero vamos a ver si lo es. ¿Qué es el cuerpo del delito? A ver, el micrófono. Pues bueno, son los elementos con los que se acredita el delito, las partes con las que se puede acreditar. ¿Pero qué elementos son? Objetivo, subjetivo. Objetivos, subjetivos, normativos. ¿De acuerdo? ¿Quién? Ay, perdón. Perdone, no pasó nada. ¿Otra definición? ¿Otra definición? ¿No? Entonces, ¿están todos de acuerdo con la abogada? ¿Su nombre? Yuneli, jueza, magistrada. No sé, que hay que preguntarlo, si no se mete uno en problemas. Con la jueza Yuneli. Son los elementos objetivos, normativos y subjetivos. ¿Todos de acuerdo? Échenle ganita. ¿Sí o no? Sí. Más. ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien dice que no? ¿No? Pues ¿qué creen? No. Esos ojos me gustan. No, me refiero a de sorpresa, ¿no? ¿What? ¿Pero por qué? Si siempre nos dijeron, el cuerpo del delito son los elementos objetivos normativos. ¿Saben qué? Eso fue a partir de la reforma de 1994. Yo los invito, por favor, a que revisen los libros de proceso penal mexicano antes de 1990. Estamos apenas en 1917, ¿eh? Y ningún libro, se los apuesto, ningún libro les va a decir que cuerpo del delito son los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo. Eso fue producto de un engaño que llegó a rango constitucional en 1994 y que terminó de ser un engaño y una falacia en 1999. Y se los voy a decir qué fue, y por qué fue, no se preocupen, no los voy a dejar así. Nada más les digo, de 1917 hasta 1990 se escribieron muchos libros donde la pregunta era, ¿qué es el cuerpo del delito? Porque evidentemente si me están pidiendo que para el auto de formal prisión tengo que comprobar el cuerpo del delito, tengo que saber qué es el cuerpo del delito porque es lo que voy a comprobar. Y no puedo comprobar algo si no sé qué es. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ustedes encontrarán en esos libros que cuerpo del delito para ese momento era considerado como algunos, el resultado. En un homicidio, ¿cuál es? El resultado. Privar de la vida es la conducta, no es el resultado. La muerte. ¿Cómo lo compruebo?
Ah, que no cayó en el error. Alguien me dice, pues llevando al muerto. Pues obvio no voy a llevar con el juez, ahí está el muerto, ¿no? No, pues no, ¿verdad? Porque está hablando no del resultado, sino la comprobación del cuerpo del delito. ¿Cómo compruebo que la persona está muerta? Con la necropsia. ¿Ven? Por eso es tan importante el definir qué es. Porque a partir de que yo defino qué es, encuentro la prueba idónea. ¿Cierto? Ya no llegó con el muerto, llegó con la necropsia. Ah, pero hubo tratadistas que dijeron no es el resultado. Son los medios de comisión. Díganme, en un homicidio, entonces, ¿cuál podría ser? El arma de fuego. ¿Cómo lo compruebo? Con una de balística, entre otras, ¿no? Una de criminalística, tal. Pero no es lo mismo llegar con una de balística y criminalística que llegar con una necropsia. ¿No son lo mismo? No. ¿Son 2 pruebas, 3 pruebas distintas? Sí. Problema. Si el abogado, juez, bueno, si al juez le llevan el defensor una necropsia y el Ministerio Público le lleva una de balística y criminalística, todo depende de qué diga él que es el cuerpo del delito para determinar si está comprobado o no. ¿Se dan cuenta del problema que teníamos? Por eso es que algunos decían, ¿saben qué? Cuerpo del delito es todo el hecho delictivo. ¿De acuerdo? Y tenía sentido. ¿Por qué? Porque hablábamos de periodos en los que todo era objetivo. Todo se hablaba de algo material. Por eso se hablaba de resultado, se hablaba de medios, se hablaba del hecho en general. Y eso era lo que teníamos que tener como cuerpo del delito. Y esas eran lo que debía estar probado. Y eso es lo que debía estar allí, presente. ¿De acuerdo? Con el tiempo y con esta situación de incertidumbre, fue como se quiso tratar de dar certeza jurídica. Y no faltó quien dijo, ¿sabes qué? Vamos a sustituir cuerpo del delito por elementos del tipo penal. Y entonces dijeron, wow, no, ya nos llegó el finalismo, ya nos llegó aquí toda la tendencia alemana, qué bien. Y entonces vinieron los problemas. A ver, es elementos del tipo penal y es probable responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Tanto para librar la orden de aprehensión como para dictar el auto de formal prisión. Y en ese punto, lo importante aquí es que esos elementos del tipo penal tenían que estar debidamente acreditados, ¿no? Otra vez, yo no sé qué voy a acreditar, sino que sé cuáles son los elementos del tipo penal. ¿De acuerdo? Y viene el problema. ¿Cuáles son los elementos del tipo penal? Micrófono. Dígame cuáles son los elementos del tipo penal. Creo que no tiene. No, pero. Todo depende de la figura jurídica de la que se trate, ¿no? A ver, pero sí. ¿Ese sí? Dicen los gringos, para que funcione un aparato, primero enciéndalo. Ya lo encendieron. Exacto. Ok. ¿Ahora sí? Sí, los que mencionamos, objetivo, normativo, subjetivo. ¿Ven? Pero, ¿se están dando cuenta? Ahora la pregunta no fue cuál es el cuerpo del delito, sino estamos hablando de los elementos del tipo penal. ¿Se dan cuenta?
Esa es la parte más interesante. Aquí es donde empezamos con esa confusión. Que de repente, algo que no traíamos aquí, porque habíamos hablado de cuerpo del delito como resultado, como instrumentos, como hecho en general, ahora nos meten este concepto, que es elementos del tipo penal que debíamos acreditar. Y ahora vienen esa concepción, elementos objetivos, elementos normativos, elementos subjetivos. Y aquí es donde viene el primer error, el primer grave error. Vean ustedes, si yo tengo aquí esta botella, ¿de acuerdo? Y tengo esta otra. ¿Por acá alguien tiene un vaso? Un vaso. O una taza o algo así. Aquí, esto, ¿no? Aquí tengo 3 elementos. ¿Están de acuerdo? Díganme, ¿cuál es el común denominador entre estos 3? Son contenedores. Ese es su común denominador, ¿cierto? Cuando yo hablo de cuerpo del delito y de probable responsabilidad, estoy hablando de figuras procesales. Y el derecho procesal es derecho adjetivo. Cuando yo hablo de conceptos como tipo, antijuridicidad y culpabilidad, ¿son conceptos procesales? No, son sustantivos. Corresponden al derecho penal. No tienen la misma naturaleza, ¿cierto? Sería tanto como decir, a ver, este contenedor es más bonito y tiene mejor funcionalidad porque mantiene frías las bebidas, ¿cierto? Voy a sustituir este contenedor, que es adjetivo porque contiene solamente, por una sustancia. Voy a sustituir el contenedor por el agua. ¿Se puede? ¿No? ¿Por qué? Porque son de naturaleza y tienen fines distintos. Uno es para contener y otro es la sustancia de lo que tiene. Puedo sustituir el café por el agua por la Coca-Cola y así. Pero lo que no puedo hacer es sustituir un contenedor por la sustancia. Y eso es lo que hicimos ahí. Sustituimos un concepto procesal, cuerpo del delito, por uno sustantivo, que es los elementos del tipo penal. ¿Por qué? Porque todo lo que se refiere a los elementos del tipo penal forman parte propiamente de lo que es la responsabilidad penal. Es decir, el probable responsable es quien realizó como autor la conducta típica, que es decir, que cumplió con los requisitos de los elementos objetivos, los elementos normativos, los elementos subjetivos. Eso no tiene que ver nada con el qué, sino con el quién. Ese fue el gran error de la reforma de 94. Sustituyó un concepto procesal, cuerpo del delito, por uno sustantivo, elementos del tipo penal. Por eso es que nos causó tantos problemas. Por eso es que de repente no sabíamos, oye, ¿cómo se acredita? A ver, si me están diciendo que para librar la orden de aprehensión yo voy a necesitar, según lo que decía el artículo 16 en 1993, que yo tenía que acreditar debidamente en los elementos que integran el tipo penal, y en ese tipo penal está el dolo. A ver, ¿por qué pido una orden de aprehensión? Porque no tengo a la persona, ¿cierto? Si dentro de los elementos del tipo penal están los elementos subjetivos, y los elementos subjetivos, el más importante de todos, es el dolo.
Díganme qué es el dolo. La intención. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿El dolo es intención? ¿Sí o no? Y les voy a decir, la mayoría de veces no. No por nada, ¿eh? No por nada es todo este libro dedicado a qué es eso. Y desde ahí entonces empezamos a entrar a muchos problemas. Depende de qué dolo hable, del dolo directo, del dolo indirecto, del dolo eventual. Bueno, por eso es materia de otra conferencia, fue materia de otro libro, en fin, ¿no? Tiene su importancia. ¿Por qué tiene su importancia? En los procesos penales acusatorios más avanzados que el que se implementó en México en 2008, la falta de prueba del dolo da lugar a que se lleguen a casar o a anular sentencias condenatorias. Y si yo no supe qué es el dolo realmente, ¿cómo lo voy a probar? Es más, les voy a decir, díganme ustedes sinceramente, ¿cuándo han visto que esté probado el dolo? Tomando en cuenta que el dolo no se puede presumir, ¿eh? Toda una historia. Pero bueno, solamente ahí se los dejo de reflexión. Sí, no, presuncionalmente y demás, pero todo eso ya fue reformado. En fin, bueno, dolo es intención, ¿cierto? ¿Y cómo voy a probar el dolo de una persona que no tengo? Porque para eso pedí la orden de aprehensión, ¿no? Porque no la tengo, ¿no? ¿Cómo voy a probar el dolo? ¿Alguien sabe quién no vino y estaba inscrito? No echen de cabeza a nadie, no. Vamos a poner un nombre al azar, Luis N, ¿no? Si Luis N no vino, ¿cómo voy a probar por qué no vino? Si no lo tengo. Bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a probar, cómo voy a acreditar el elemento subjetivo del tipo dolo sin tener a la persona por la cual estoy pidiendo la orden de aprehensión? ¿Se dan cuenta de lo ilógico que era? Ese era el problema. Que no sabíamos ni qué teníamos que acreditar. Es más, si aún teniendo a la persona enfrente, no sé por qué está. No sé cuál es su intención. Si yo le pregunto cuál es su intención de estar aquí, ¿qué me diría? Que quiere aprender lo que más se pueda. Entonces sería mi ideal, ¿no? Todos están aquí porque quieren aprender. No me respondan. Porque alguno puede ser que sí, o varios puede ser que sí, pero puede ser que haya alguien que diga, no, es que quiero hacer ahí, a ver si la juez me ve y me promueve, o a ver si el presidente me ve y me dice, no, sí, está comprometida con la causa. Es mejor estar aquí que en mi casa. No, pues ¿para qué voy? ¿Cierto? Yo por eso traje a mi querida esposa, ¿no? Porque compartimos muchas cosas juntos y aprovecho para agradecerle toda su paciencia y apoyo. Gracias. Y por supuesto a mi hijo que también está aprendiendo derecho. Pero la verdadera intención solamente la sabe el sujeto. El sujeto que realiza la conducta. Lo demás es presuncional. ¿Y entonces por qué me pedía que lo acreditara? No salimos de ese problema y entonces se dan cuenta que eso no era posible. Viene una discusión de los diputados donde se da uno cuenta que de teoría del delito no tienen ni idea, ¿no? Pero bueno, esa ya no me voy a meter ahí, ¿no? Viene la reforma de 99, sustituyen elementos del tipo penal por cuerpo del delito. Y entonces viene otra vez el problema, oye, ¿qué era el cuerpo del delito?
porque no nos pusimos de acuerdo si era el resultado, si eran los medios, si era el hecho. Y dijeron, no, cuerpo del delito son los elementos objetivos, normativos, subjetivos. Pero no habíamos dicho que esos eran los elementos del tipo penal. O sea, ya bien confundidos como estábamos, ¿no? Nos dijeron, no, espérame, son contenedores. Pero no podía sustituir contenedor por sustancia. Bueno, entonces regrésate al concepto de contenedor. Y luego dijeron, ahora defíneme contenedor. Contenedor es el líquido cristalino que sirve para saciar la sed. No, o sea, perdón, pero era para reírse de quienes estaban fuera de nuestro país, porque estábamos más que confundidos. Y entonces a alguien se le ocurrió, ¿sabes qué? Cambiemos todo esto, traigamos un nuevo proceso penal que es el acusatorio, ¿no? Y ya olvidémonos de eso. Cambiemos todo ese problema que nunca acabamos de dilucidar por uno nuevo en el cual se hable de datos que establezcan el hecho. ¿Cuál hecho? El hecho que la ley señale como delito. 100 años después. Y entonces de repente vino otra vez la pregunta, oye, ¿y ahora qué es ese hecho? Y aquí tengo algunas tesis que se empezaron a generar. Y de estas tesis, ¿no? Uno puede desprender que seguíamos con el mismo problema. Hablando de que el hecho que la ley señala como delito son los elementos del tipo penal. O sea, seguimos otra vez, esos son federales, son criterios federales que dicen, oye, a ver, espérame, otra vez, o sea, nada más cambiamos la denominación, ya no le llamemos contenedor, ya hablemosle ahora qué es el hecho, que la ley, ¿cuál es ese hecho? Los elementos objetivos, normativos, subjetivos que conforman el tipo penal, perdidos otra vez, ¿no? Y todo esto tiene que ver con una interpretación de la norma. Una cosa es el qué y otra cosa es el quién. Eso ya lo tenemos claro, ¿de acuerdo? Ahora, el qué. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? ¿Es aquello o no que está prohibido en la norma? Y en eso hay que entender teoría de la norma. La norma penal tiene carácter de norma secundaria. Y eso no implica que sea por debajo de otras. No. En la estructura de normas, la norma primaria es aquella que me dice qué hacer, de la cual se deriva una secundaria, que es en caso de que aquello que esté ordenado no se haga, ¿qué consecuencia tiene? Si ustedes analizan el orden jurídico en general, casi todo el orden jurídico está planteado en estructura de normas primarias. Se quiere casar, ¿qué necesita? Bueno, sí, claro, obvio, el novio, claro, sí, valiente, ¿no? Sí, claro, sí, hay el dinero, pues sí, poderoso caballero don dinero, perfecto. Ya tiene el dinero, ya tiene el caballero, tal, ¿qué tiene que hacer? Trámites que están marcados, ¿dónde? En el Código Civil, que le dice cuáles son los requisitos y condiciones que va a tener que cumplir para que ese acto jurídico contractual de contraer matrimonio tenga validez. Son puras normas primarias que le dicen qué hacer. Y hay una norma secundaria que dice que en caso de que todo eso no se haga, el matrimonio será nulo, ¿cierto? Quiere pagar impuestos, ¿qué debe hacer?
todo lo que está marcado, no queremos, ya sé que eso no queremos, pero para que no le llegue el SAT, tiene que seguir todo lo que le dice el Código Fiscal de la Federación, que me dice cómo, cuándo, en qué cantidades debo pagar los impuestos. Son puras normas primarias. Si quiere realizar un contrato de prestación de servicios, tiene que atender todo lo que diga Código Civil y la Ley Federal del Trabajo, si es que ya es permanente, ¿cierto? Porque si no, entonces tendrá unas consecuencias, ¿cierto? Norma secundaria. Todo tiene una estructura de norma primaria, excepto la penal. La penal no me dice qué debo hacer, sino qué no debo hacer. No en términos de norma primaria, sino de norma secundaria. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah, por una razón, simple y sencillamente. ¿Lo podría hacer el Código Penal en términos de norma primaria? Sí. Dígame cómo debería decir una norma primaria, es decir, en términos de orden, en un delito de homicidio. No matarás. Pues claro. Robo. No robarás. Y así se van con todas. ¿Cuál sería la consecuencia? Que entonces tendría que, después de la norma primaria, que es la orden, tendría que poner ahora la norma secundaria. Y si robas, tal sanción. Es decir, si te apoderas de cosa ajena, muebles, tal sanción. ¿Qué significaría? Una duplicidad sin sentido. Mejor se ahorra la norma primaria y solo describe la norma secundaria en términos de qué es lo que está prohibido. ¿Pero qué quiere decir? Que detrás de cada norma secundaria hay una norma primaria. ¿Están de acuerdo? Esa norma primaria que tiene dos partes. El qué quiere evitar y a quién quiere sancionar. ¿Me siguen? Díganme, en un homicidio, ¿qué quiere evitar o sancionar? ¿Perdón? Bien dicho, que se prive de la vida a alguien. Que a alguien que está vivo le quiten la vida. Eso es lo que quiere evitar. Y también en esa misma norma secundaria establece la consecuencia a quien lo haga. Porque a quien prive de la vida a otro se le sancionará con pena de prisión de 70 años. No, sencillito, todo. ¿De cuánto a cuánto? 20 a 70. No, simple. A ver, díganme. ¿Y a quién da más? A ver, ¿de cuánto es en Morelos? ¿De 20, en simple? ¿De 20 a? De 20 a 40. ¿De acuerdo? Pero tomen en cuenta que es el qué y el quién. ¿De acuerdo? A pesar de todo esto que les he dicho, en el artículo 16 hay una constante que vimos desde 1917, 93, 99, 2008, y es la figura procesal de la probabilidad de que el indiciado cometió o participó, de que es responsable. ¿Se dan cuenta? Eso ha sido invariable, es probable. Para la orden de aprehensión y para la formal prisión antes de 2008 y después de 2008 para la vinculación a proceso. ¿Se dan cuenta? Esa parte, esa segunda parte sigue siendo en grado de probable. De que quien lo cometió o participó fue de manera probable. La otra es la que ha ido variando. Como cuerpo del delito que se comprueba, como elementos del tipo penal que se acreditan,
como cuerpo del delito con una concepción errónea, comprobado, pero ahora sí varía una cosa. Ya toda esa palabra comprobación, acreditación y demás varía por dato. Hay datos que establezcan que se cometió el hecho que la ley señala como delito, tanto para el libramiento de la orden de aprehensión como en el 19 para poder vincular a proceso. ¿De acuerdo? Y entonces viene una diferencia muy importante. Porque ya no estoy estableciendo ni acreditación ni comprobación, sino un dato. Un dato. Y no es lo mismo que yo compruebe en el sentido que yo crea, ¿no? Que era el cuerpo del delito o demás, ¿no? Que hay un qué. ¿Qué pasó? Por ejemplo, dijimos en el homicidio, que una persona fue privada de la vida. Está comprobado para librar la orden de aprehensión o el auto de formal prisión hasta antes de 2008. Pero ahora me dicen, no, pero para la vinculación a proceso bastará con que haya datos. Ya no pruebas plenas, sino datos. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar en el qué. Lo que existe como hecho que la ley señala como delito debe estar sustentado simplemente en datos, ya no prueba plena. Pero viene una consecuencia. Y es que además de las interpretaciones históricas a las que hicimos referencia, hay una interpretación también que es la sistemática, que se complementa con la puramente semántica, taxativa o literal, ¿cierto? Es decir, no basta con que yo diga que lo dice la ley, sino hay que poner en el contexto que lo establece la ley conforme a la relación que hay entre normas. Que eso es algo que nos cuesta mucho trabajo siempre. ¿Y saben por qué? Porque desde que empezamos nuestras lecciones de derecho, comenzamos mal. Présteme el micrófono. Perdón, pero yo creo que después de esta clase, de esta sesión, van a ir a reclamarle a sus profesores, ¿no? A ver, deme un concepto de derecho. Cualquiera. Concepto de derecho. Usted cójalo, si no, mire, ahí le van a ayudar. A ver. Conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta de los individuos. Páselo para atrás. Igual, conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los seres humanos. Perfecto, para atrás. Conjunto de normas jurídicas imperativo-atributivas que regulan la conducta de los humanos. ¿Ok? Atrás. Un conjunto de normas jurídicas tendientes a regular a la sociedad. Perfecto, ya. Ya para que ya está escondiendo el de hasta atrás. Estamos de acuerdo en una cosa. Invariablemente todos empezaron con la definición conjunto de normas. Y luego algunos con más atributos y especificaciones tal. Pero todos en general conjunto de normas. ¿Cierto o no? Díganme, ya los voy a dejar. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué creen? No. No. Vean ustedes. A ver, aquí tengo esta botella. Aquí tengo otra. Présteme otra vez su envase. ¿Qué tengo aquí? 3 envases que son en sí un conjunto de ¿qué? De envases. ¿Eso no un conjunto de envases? Sí. ¿Por qué puedo decir que son un conjunto? Porque tienen una característica similar. Que todos contienen líquidos. O sólidos incluso, tal vez. Les pongo ahí semillas, tal. Pero son contenedores.
¿Están de acuerdo? ¿Cuál sería su definición entonces de conjunto? Varios elementos que tienen características similares. Ese es un conjunto. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Primera regla. Segunda regla. Si yo saco esta de aquí, ¿sigue existiendo esta o no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Segunda característica de un conjunto. Cada uno de los elementos del conjunto mantienen su autonomía e independencia y por tanto su existencia. Es decir, este contenedor puede hacerle lo que quiera. No se espante, casi le da un paro cardíaco. Y no importa. Y no importa porque siguió existiendo, ¿o no? ¿Sí? No, no fue para allá. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son autónomos. ¿Sucede eso con el orden jurídico? Claro que no. Claro que no. Y no debe ser. Porque el derecho, y es algo que hasta el presidente de la República debería entender. Bueno, sí, pido demasiado, ¿verdad? Pero bueno, no es así. No es de que haya una norma y porque la norma diga ya, aunque sea constitucional. Las normas jurídicas son como este reloj. Son una maquinaria que están con muchos engranes, que todos deben estar interrelacionados y funcionar al unísono, para que de esa forma tengan sentido, un sentido común. Tomás y Valiente decía, la Constitución es la luz, es el faro que ilumina todo el orden jurídico y conforme a ese tiene que ser interpretada, conforme a esa luz tiene que ser interpretadas todas las normas del sistema jurídico. Si una se sale, si una gira en sentido contrario, ¿qué le pasa? Rompe todo el reloj. Ya no funciona. Ya no cumple con su objetivo. ¿Quién marca ese sentido que debe llevar el sistema jurídico? La Constitución y los tratados internacionales como norma suprema. ¿Es nuevo eso? No. Eso está en el 133 de la Constitución. Y ha estado siempre. ¿Y cuáles son los derroteros que marcan todo el sistema jurídico y sobre todo el de la procuración e impartición de justicia? El artículo 16, 19 de la Constitución. ¿Guiado por qué? Por los derechos humanos, que son producto de su reconocimiento en el sistema jurídico mexicano a partir de la reforma de 2011, ¿sí o no? ¿Sí o no? No es cierto. No, pues otra vez para atrás. No es cierto. No es cierto, nos han engañado. Nos han engañado. ¿Quién dijo eso? A partir de 2011 se incorpora a la Constitución, se hace obligatorio su reconocimiento conforme a la norma constitucional. Sí. ¿Son norma suprema a partir de 2011? No. ¿Por qué? Porque ya estaban en tratados internacionales. Desde la Convención de Derechos Humanos de 1948, el Tratado de Derechos Humanos, de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Interamericana de 1978 y otros más. Tenemos, desde 60 fue firmada, pero entra en vigor tal, ¿no? Se firma, 78 entra en vigor, en fin, son como 5 instrumentos que ya eran normas supremas desde que fueron firmados. Y entre esos derechos, ¿cuál era? La presunción de inocencia. O sea, ya lo teníamos desde hace mucho. Que no lo hiciéramos valer, ese es otro problema, ¿eh? Con toda la obligación que tenían los jueces según el artículo 133 de hacerlos valer.
de interpretar las normas en ese sentido. Y entonces viene toda la cuestión. A ver, y ya no les quiero quitar mucho tiempo porque tendría aquí cuerda como para estar hasta las 2 de la mañana. Bueno, si alguien quiere una coartada. No, este loco vino de la Ciudad de México y dijo que hasta las 2 dio conferencia. Yo les firmo que estuvieron hasta las 2. Yo traigo mi coartada, es que no tengo problema, pero ustedes pueden decir que hasta las 3. Y nos dieron las 3 y las 4 y las 5. ¿No? ¿Pero por qué? Porque todo esto entonces, como sistema, tiene que estar regulado. A ver, llega la fiscalía, me da datos de que hay un testigo que dice que él vio. Es más, les voy a poner un caso muy claro y muy concreto. Allá en Veracruz, ¿cómo se llama ese lugar donde hablan florido y tal? Alvarado, Veracruz, ¿no? Alvarado, llega una persona, dice, no, a ver, tú, ¿qué estás haciendo aquí? Son viejos enemigos, se empiezan a pelear, uno de ellos saca una navaja, le da 2 en el estómago, el otro, ¡ay, cabrón! Se va corriendo, ven para acá, te voy a enseñar lo que hicieron. Salen corriendo, se pierden en el horizonte. Los familiares del herido ya no lo encuentran. Van y denuncian ante el Ministerio Público. Había más de 50 comensales. Sus declaraciones eran contestes, algunas diciendo que vio cómo le clavó hasta el fondo el cuchillo. Otros decían que salía borbones de sangre. Uno más decía iba con las tripas de fuera corriendo. Ya no aparece la persona. Digo, en ese entonces todavía no existía el tipo de desaparición forzada, nada de eso. Pero ya no la encuentran. Y ven que el agresor anda por la plaza del pueblo muy campante y tienen miedo de que se vaya. Van y denuncian el hecho ante el Ministerio Público. Integra bueno, ya no es carpeta de investigación, era la averiguación previa. ¿Por qué delito? Por homicidio. ¿Cierto o no? Ya no quieren decir, ¿verdad? Ya no quieren decir. Pues sí, ¿no? Por un homicidio, ¿cierto? ¿Libran la orden de aprehensión o no? Ah, poco. ¿No? No, pero ¿libran la orden de aprehensión o no? Si incluso había un artículo en el Código Penal Federal que decía que cuando no se pudiera encontrar el cuerpo y hubiese testigos y demás, pues se consideraba que había homicidio. ¿Libraron la orden o no? Ay, sí, hasta en el argot decían que un vaso de agua y una orden de aprehensión no se le niega a nadie. Ser generosos como somos, ¿no? Libran la orden, siguen sin encontrarlo. Llega el auto de término, libertad o formal prisión. No estamos en Bélgica, ¿eh? Libertad o formal prisión. Formal prisión. Viene. Sigue el proceso y sigue sin encontrarse el cuerpo y llega para la sentencia. ¿Libertad o condena? Con el de las tripas, tengo 50 testigos, tal, condena y tal. ¿Sí o no? Sí, a fuerza, condena, ¿no? Condena, compurga su sentencia, 15 años después se encuentra el condenado que ya compurgó su pena a la víctima bailando en una fiesta. Entonces estaba muerta, andaba de parranda. Oye, pero ¿cómo? Yo te maté, te vieron 50 personas.
No, yo salí corriendo, me fui a esconder, me llevaron a un hospital, me curaron, me fui para los United States, gané un montón de lana, traigo esa troca, todo esto estoy sin problema. Ah, no, yo ya pagué por ti. Ay. No. Ya lo mató, pues ya fue con ya. No. Pero eso es de novela, ¿verdad? Eso no pasa. Pero es que eso precisamente es el problema. En aquel entonces se decía que tenía que estar acreditado, porque cuando menos tengo que tener acreditado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se nos ocurrió que ya no necesitábamos acreditar lo que pasó, sino que era suficiente con datos de prueba, que no es prueba, sino solamente una serie de elementos, inferencias que nos hacen considerar que algo ocurrió, pero que no está probado? Porque es aquí donde viene toda la cuestión perniciosa del no comprender para los legisladores por qué se estaba dando un nuevo sistema de un nuevo proceso penal acusatorio. Y era por una razón. Porque en el proceso penal acusatorio se podía vincular a una persona incluso por el más grave delito, pero dándole la oportunidad de que enfrentara su proceso en libertad, salvo 3 excepciones que ustedes conocen bien: peligro de fuga, peligro para la víctima, peligro para la sociedad o peligro para el proceso. Es decir, lo que hemos dicho que era la prisión preventiva justificada. Salvo las situaciones o las circunstancias de una prisión preventiva justificada, se podía dar entonces esa rebaja de la prueba de que había sucedido algo que la ley considera como delito. Así estuvo planteado. Los invito, por favor, a que revisen todo el proceso legislativo, el diario de los debates, donde estaba en ese sentido. Por eso es que dijo, pues claro, qué vulneración de derechos humanos si efectivamente el sujeto va a poder enfrentar su proceso, así sea del delito más grave, en libertad, para garantizar su derecho de defensa, pero vinculado a proceso, sí, con cualquiera de las medidas cautelares marcadas, excepto la prisión preventiva, salvo estos 4 supuestos. ¿Lo aprueban o no? Claro que sí. Pero lo que no contaron es que en el último momento metieron la prisión preventiva oficiosa. Eso no lo contemplaron. Y entonces todo se desarma. Porque sobre la base de que ya lo dice la ley, a ver, en todo este listado de delitos, basta con que la fiscalía te dé una buena historia, solamente con indicios, solamente con elementos circunstanciales que le hagan suponer que se realizó, se cometió ese hecho que la ley señala como delito, ya en automático prisión preventiva oficiosa. Oye, ¿pero cómo va a valer el derecho humano a la presunción de inocencia? Que no solo es toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esa es solo la primera parte del enunciado. La segunda es, y mientras se demuestra lo contrario, tiene que ser tratado como inocente en toda su dimensión. Y los inocentes no están en la cárcel, están en...
Ahora tuvimos que esperar a que viniera la Corte Interamericana y nos dijera en esta última sentencia de que teníamos que hacer valer y que era inconvencional. A ver, perdón, pero tenemos que esperar a que vengan de allá afuera para decirnos algo que estaba. Yo publiqué un libro mucho antes de esa sentencia, está publicado ahí hace 7 años. Es más, me reuní con esta persona que era el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decirle, oiga, es que no puede ser que se tengan que esperar para poder conocer de un asunto por violación de derechos humanos, por una previsión preventiva oficiosa. Tendrían que intervenir. Justicia tardía no es justicia. Se están violentando derechos humanos de manera flagrante. ¿Por qué se esperan? ¿Saben qué me contestó? Es una cuestión de presupuesto. Solamente en el caso de Milagro, aquella argentina, intervinieron de manera inmediata. ¿Por qué? Porque además había peligro para su vida. Ah, sí. Si no se está muriendo, entonces no. No. Esa es la cuestión que nosotros tenemos que ir afrontando, ¿verdad? Que no solamente tiene que ser un dato de prueba, sino cuando voy, sobre todo en delitos graves, a dictar prisión preventiva, tengo que analizar y tengo que elevar el estándar para protección de derechos humanos, y uno de esos derechos humanos que es la libertad, ¿verdad? La presunción de inocencia, siempre y cuando supere esos test. No de que es probable que tal vez haya un muerto, no de que es probable que tal vez haya una persona secuestrada, no de que tal vez, sino que está comprobado el estándar, el nivel, la libre valoración de la prueba. Eso es lo que nos dice. Tú, juez, estás en libertad de valorar, no es un sistema tasado. ¿En función de qué? De lo que me están dando. No basta un buen relato. Ya nos han establecido a través de diferentes criterios cuáles son esa valoración de la prueba, ¿cierto? Y la mayoría de las veces, testigos. Díganme, ¿qué prueba un testigo? Los hechos. ¿Qué prueba un testigo? ¿Qué prueba un testigo? ¿Los hechos o no? ¿Sí o no? ¿A poco? A ver, dígame. Préstenme el micrófono. ¿Usted me ha visto? No. ¿Ah, no? No, pues ya. Pues por eso. No, a ver. ¿Me ha visto o no? Sí. Sí. ¿A qué distancia? ¿Cuánto tiempo? Ya de varios, ahorita 40 minutos. 40 minutos, ok. ¿A qué distancia me ha tenido? A 50 centímetros. 50 centímetros. ¿Ve usted bien? Sí. Dígame si hay algo que ha cambiado en mí. No. ¿No? ¿A qué distancia me ha tenido? 1 metro, 2 metros. 1 metro. ¿A qué distancia? 1 metro. ¿Ha cambiado algo en mí? Sobre su persona. Bueno, hace rato se quitó el reloj y se lo puso. ¿Algo más? Nada más. ¿No? Los lentes también se los pone y se los quita. Los lentes me los pongo y me los quito. ¿Cierto? ¿Me ha visto? Sí. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente 1 hora. ¿A qué distancia? A unos 30 centímetros, 40 O centímetros. sea, muy cerca. Muy cerca. ¿Cierto? ¿Ve Sí. bien? Sí. ¿Sí? ¿Ha cambiado algo en mí? Pues nada más los lentes. Se los quita, se los pone, se los quita, se los O sea, pone. pero es eso nada más. Eso nada más. Pero son los mismos lentes, ¿no? Son los mismos. No son los mismos lentes. Ah,
¿Por qué? Porque los que traía hace unos minutos tenían un logo distinto, era un logo redondo. ¿Cómo Y era? ahora, ¿Lo puede escribir? ¿perdón? ¿Lo puede escribir? Sí, claro. Descríbalos. Los otros. Sí, eran redondos, Ajá. cristal redondo, y el armazón tenía un logo redondo, negro con plateado, salvo que me equivoque. Negro con plateado. Sí. ¿De acuerdo? Estamos hablando de 3 jóvenes, juezas, magistradas, ¿no? ¿Cierto? ¿Que ven bien? ¿Cierto? ¿Que ve bien o no? ¿Cierto? ¿Cierto o no? Claro. ¿Alguna de ellas miente? No. ¿Prueban hechos? Porque el hecho solamente... No, espéreme. Es que si yo digo que es de acuerdo a su percepción, entonces ya no prueban hechos. Ya solamente describen lo que ellas creen que percibieron. ¿De acuerdo? Lo que ellas creen que percibieron. ¿No? No quiere decir que sea cierto. Tan es así que hubo una testigo que me dijo que yo traía los mismos lentes. Hubo una segunda que lo corroboró, pero hubo una tercera que dijo no, no son los mismos lentes. ¿Se dan cuenta? Hizo recapacitar a la segunda, que dijo que no. Y es cierto, no eran los mismos lentes. ¿Qué quiere decir? ¿Que por el hecho que ella decía que eran los mismos? No, por eso es que no prueban hechos. Solamente narran lo que ellas percibieron de sus hechos. Evidentemente, pues no están atentas a que, a ver, trae un reloj, qué marca es el traje. No. Simplemente de acuerdo con sus circunstancias e intereses y percepciones, van a describir lo que creen que hicieron, o que vieron, o que sucedió. Es un error que tenemos muy frecuente. Creemos que los testigos prueban. Y no es cierto. Los testigos no prueban nada. Y no por mala fe, ni porque no quieran, sino simplemente porque están en un momento, en una situación que tienen que decir lo que creen que vieron. ¿Tiene un logo? Sí. ¿Es plateado? No. Es dorado, ¿cierto? Aún la testigo que más se acercó no describió bien lo que son. ¿Son redondos? ¿Se dan cuenta? Ninguna de las 3 me describió con exactitud lo que había. ¿Se dan cuenta? No. Yo no dije eso. Yo solamente lo que dije, yo lo único que quiero rebatir es que el testigo no prueba. Solamente narra, describe lo que sus sentidos le permiten percibir. Por ello es que, y es lo que quiero poner a su consideración, con puras testimoniales no podríamos decir que hay suficientes datos para vincular, sobre todo cuando implica prisión preventiva. ¿Ya? Puedo vincular, sí, pero en una interrelación de normas como sistema, con una medida cautelar que no implique la privación de la libertad. Vincular para investigar no es algo que violente la norma, ¿cierto? La norma suprema. Vincular para encarcelar, eso sí, porque supone la privación de la libertad de una que puede ser una pena anticipada, violentando la presunción de inocencia. Por eso es que hay tantas medidas cautelares. Por eso es que la misma jurisprudencia me ha ido estableciendo cuáles son los test de por qué no podemos hablar solamente de un estilo holístico, que simplemente que nos da creencia porque es congruente la teoría del caso
o la imputación que está haciendo el Ministerio Público. ¿Por qué es que los testigos tienen mucho que aportar? Sí, pero se tienen que hacer varios test. Corroboración propiamente, cuando existen dos o más medios de prueba que acreditan el mismo hecho, por ejemplo, cuando dos testigos declaran sobre la existencia de un mismo acontecimiento. Ahí ustedes ven que la misma jurisprudencia se equivoca. Hubo dos testigos y no por eso el hecho fue cierto. ¿De acuerdo? Luego dice, existe convergencia cuando dos o más medios de prueba apoyan la misma conclusión. Por ejemplo, cuando de declaración de un testigo y de una prueba pericial se infiere que determinada persona cometió un delito. Ahí es otra cosa. Ahí ya no fue solamente el testigo, sino una pericial. Eso sí, porque ya está debidamente soportado, ¿cierto? Más, sigue diciendo, corroboración de la credibilidad, cuando una prueba sirve para apoyar la credibilidad de otro medio de prueba. Por ejemplo, cuando otro testigo declara que el testigo de cargo no ve muy bien de noche y la identificación tuvo lugar en esas circunstancias. ¿Quién sabe? Porque aquí de una testigo que tuvo mejor proximidad, otra corrigió. Pero aún así ninguna de las dos dieron una certeza, porque ninguna de las dos pueden probar nada. ¿Qué es lo que quiero decir solamente? El dato de una testimonial me puede servir tal vez para vincular, siempre y cuando no implique prisión preventiva. Porque si no, no alcanza el test de protección de derechos humanos. Sobre todo, ¿cuál? El de la presunción de inocencia. Y por eso es que si para la vinculación hay que pasar por un rasero muy especial de protección de derechos humanos, sobre todo para la condena. En la condena, no solamente no debería de ninguna manera sostenerse una condena, una sentencia condenatoria sobre la base de testigos, como tampoco sería suficiente que de testigos se cuelguen esferitas en el árbol de Navidad, para decir, bueno, y eso, que es solo testimonial, con este otro elemento de pinzas, ¿no? Tengo que vencer un derecho humano fundamental, la presunción de inocencia. Y eso solamente se alcanza cuando alcanzo el rasero del artículo 20, inciso A1, que dice que el fin del proceso es antes que nada el esclarecimiento del hecho. Si yo no tengo ese esclarecimiento de que la persona cometió o participó y tengo claridad en qué participó, no puede ser subsumido eso con testimoniales, que ya vimos que no son la base científica. Tengo que tener el respaldo pericial. Y aún así, por eso es que dice, en el método analítico hay una serie de elementos que tengo que establecer. Todos estos que están acá, que no va a dar tiempo de explicarlos, ya les robé mucho tiempo, pero que lo puedo establecer sobre una base muy sencilla. No solamente basta con que haya una pericial, sino que tengo que ver cuál fue el método que empleó ese perito. Si es que verdaderamente no hay mayores avances o que haya un grado de error, los falsos positivos. Ustedes saben que una de las pruebas más socorridas en un homicidio con arma de fuego es la famosa llamada prueba de pólvora, de rodisonato de sodio. ¿Es fiable o no? Desde los años 60 se puso en entredicho. ¿Por qué? Porque puede dar falsos positivos. Si la persona se dedica a ser expendedor de gasolina, siempre te va a dar positivo. Si es jardinero y mueve fertilizantes, siempre te va a dar positivo. En el caso de presunto culpable, ustedes lo vieron la película y si no, los invito a que la vean. ¿Cuál es la prueba que dicen que muestra la exoneración de Toño? El que dio negativo a la prueba de rodisonato de sodio. ¿Es inocente o culpable? Ya llegó el presidente, ya no quieren decir.
Inocente, dice la gente. Pues no, señores, señoras, señoritas. No. ¿Por qué? Se le hizo 72 horas después. Y es más, para confirmar lo que les digo, fue un testigo el que dice que vio cómo le disparó. Pero pues, ¿cómo? A ver, ¿cómo es que puede ser un testigo que dice que le disparó, pero luego dijo que siempre no, que él no vio? Y si ustedes revisan la película, desde el principio, dice el mismo testigo que él vio cómo Luis, no Toño, iba sacando un objeto negro, al parecer una pistola. Entonces, ¿quién fue el que disparó? ¿Toño o Luis? Luis. ¿Cómo iba a dar la prueba de rodisonato de sodio en Toño? Negativo. ¿Por qué? Porque el que disparó fue Luis, no Toño. Pero todo se basaba en un testigo. Ya para terminar, déjenme presentarles un video solamente. Traía como 5, pero ya no los voy a aburrir más. Solamente, es otra conferencia. No, imagínense un día me dijeron, oiga, ¿no me puede dar, ahora que voy a ir el viernes, voy a dar una conferencia sobre el principio de accesoriedad limitada en autoría y participación en la Fiscalía General de Guanajuato? Un día me pidieron un curso de teoría del delito en Guanajuato precisamente. ¿Cuántas horas me pueden dar? Las que usted quiera. ¿Las que yo quiera? ¿Ok? 500. ¿Qué? 500 horas. Digo, sí. 500 horas y no les repito nada. Imagínense, este es el libro de teoría del delito. ¿Alguien más tenía otro de manual de derecho penal, no? ¿Quién me dio a firmar? El otro. Ese, ¿no? A ver, diferencias. En ese libro y otros, dejé plasmado los estudios que había realizado sobre diferentes teorías de diferentes autores sobre teoría del delito. Es la base, son la base. Para después hacer en ¿qué hay? Un concepto, mi concepto de la teoría del delito, luego 3 casos que se hubieran resuelto de manera distinta si se hubiera aplicado ese concepto, y luego los fundamentos del derecho penal, del derecho en general, del derecho mexicano, desde constitucional hacia abajo, el penal por supuesto, y el procesal penal acusatorio, para resolver este caso de manera distinta, de manera fundada y motivada. O sea, concepto, caso, fundamento. ¿Por qué? Déjenme nada más decirle que todo lo que les he dicho en torno a prueba y demás, ya lo hubiéramos resuelto con la teoría del delito. No necesitábamos tanta reforma de un siglo si conociéramos bien esto. Vean el ejemplo para que me digan si es cierto o no lo que les he dicho. Vean.
Ustedes lo llevan, ¿eh? Uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia es ese, ¿cierto? ¿Por qué la teoría del delito ya nos había explicado todo eso? ¿Cómo se tenía que interpretar y demás? Eso venía desde 1886, con algo que ustedes habrán escuchado que era el causalismo. El causalismo ni siquiera aún era una teoría de la teoría del delito, era una teoría de las ciencias naturales, que me decía que cuando había una conducta, había que establecer un nexo causal con el resultado. ¿Cuál es este resultado? Es el hecho que la ley señala como delito. El que a una persona que estaba viva, como bien lo dijeron por acá, la privaron de la vida. ¿El qué? ¿El quién? ¿Quién desencadenó ese proceso causal? ¿Con qué? Con un nexo causal que no se basaba en lo que yo creí que vi, sino en pruebas científico-naturales. Eso que las últimas tesis de la jurisprudencia, sobre todo en los últimos 4 años, nos han venido a decir, está ahí. Y eso es de 1884. Vean nada más y pongamos por última prueba lo que acabamos de ver. ¿Se quiere levantar, por favor? ¿Se quieren venir ustedes dos, por favor? No, los dos, vénganse, hombre, aquí se va a poner bueno, van a ver. Mira, mejor aquí así, aquí, acá, usted adelante. Bueno, usted aquí atrás, usted adelante. Usted adelante, usted en medio, ¿no? Aquí está nuestro candidato, Luis Donaldo. Aquí está Domiro, ¿de acuerdo? Aquí está Tranquilino. Ese es el anillo de seguridad. Díganme, ¿quién mató a Colosio? Aborto, ¿cierto? Viene aquí nuestro aborto. Saque la pistola. Sáquela, usted, sí, sáquela sin miedo. Ahí está su pistola, ¿eh? Sí, pues, ¿selecciono bien mis artistas o no? ¿Eh? Sí, usted sáquela ahí. Eso. ¿Quién? Usted que tiene muchas ganas. Descríbame cómo lo hizo. ¿Usted lo vio o no? Sí, claro, pues, pero ¿lo vio o no? Los elementos objetivos, dice la teoría del delito, son aquellos que se perciben a través de los sentidos. ¿De acuerdo? Esa es una definición que tiene la jurisprudencia. Por eso esa absurda idea de que el testigo prueba. Porque lo vi con estos ojos que se los ha de comer el gusano. Ay, sí, ¿a poco? Con los ojos. A ver, dígame qué vio. Él es aborto. Guíelo. Ajá. Se le acercó. Ajá. Estiró su mano derecha. Ajá. Ajá. Y le disparó. Y le disparó en una ocasión. En una ocasión, eso es lo que yo vi. Eso es lo que yo vi. Y entonces... ¿Lo puede jurar bajo la Biblia o no? No tengo la Biblia. Sobre la Biblia. También porque yo lo vi. ¿Se lo puede jurar o no? Sí, señor. Sí, pues claro. No, pues yo lo vi.
y juro tal. Yo era el coordinador de asesores de la CETEC y me tocó ir en alguna ocasión a Washington y teníamos allí a la subprocuradora de la zona sur, a la directora de USAID y no sé qué otros dos. Del lado de la delegación mexicana estaba Medina Mora, que era el embajador en Estados Unidos, estaba Lía Limón, que era de Relaciones Exteriores, no sé quién más, y yo. Y de repente nos empiezan a decir, no, es que nosotros les dimos $500 millones. No, espérense. A ver, no nos dieron $500 millones. Nos mandaron a capacitadores a los que les pagaron $500 millones. Pero no, déjenme darles un ejemplo. Yo estaba dando un curso en un poder judicial y había uno de sus capacitadores con una sección de jueces y magistrados. Yo estaba en otro. Cuando salimos al receso, les pregunté, oiga, ¿qué les están enseñando? La importancia de la coartada. Ah, caray. ¿Y eso es importante en México? Sí, claro. O sea que si hay 3 testigos que dicen que el sujeto estaba en otro lugar, haciendo otra cosa, tomándose unas cheves, en lugar del lugar donde se cometió el delito, ¿ya le creen? No, bueno, entonces, es lo que siempre dicen, ¿no es cierto? Vean el caso de presunto culpable, hay hasta 20. Entonces le decía, miren, si se van a gastar $500 millones para decirnos eso, mejor ahórrenselos. Medina Mora está, Enrique, ya, por favor, ya. Si sabes cómo soy, ¿para qué me traes? ¿No? Digo, serán gringos, lo que sea así, pero a nosotros inviertan en darnos formas de investigar, capacitar para investigar e instrumentos para investigar. Y eso desde la fiscalía, para que lleguen con casos sólidos, donde no sea solamente un testigo que dice, yo vi cómo le disparó, yo vi un video, no. ¿Por qué? Sin prueba científica, por eso todos los test ahí ya no me dio tiempo de mostrárselos, cómo debe ser el test de la prueba científica que debe acompañar a la testimonial, ¿no? Para que dé el grado de certeza y de prueba, ya con todos los estándares que yo les dije para vinculación o para condena, para sentencia, ¿no? Aquí fíjense ustedes, todos lo vimos, que fue Aburto el que le disparó, ¿no? Y que fue, ¿cuántas balas? Una, ¿cierto? La que mató al candidato, ¿sí o no? Ya no quieren decir, ya aprendieron. Pues, ¿qué creen? No. ¿Por qué? Porque en la necropsia, que es la prueba científica, ustedes lo saben, resulta que mi candidato sí tenía, flojito y cooperando, mi candidato no solamente tenía una lesión aquí, sino también tenía otra acá, pero más todavía. Esta iba en este sentido y esta iba en sentido encontrado. Y entonces, ¿cómo? Y es ahí cuando viene la tesis de 2, de Otón Cortés y de Mario Aburto, ¿cierto? Porque si lo hace así, regresemos, y Mario Aburto está disparando y Otón Cortés por acá, entonces sí. Problemas. Ningún sicario con todas sus facultades bien establecidas se va a poner enfrente, porque le puede tocar. ¿Cuál fue la tesis que sustentó el fiscal de aquel momento? Dijo, en el momento que Mario Aburto dispara acá, hace que gire el cuerpo del candidato, pegue en Domiro. Tranquilos, no. Luego lo invita a un café, no se preocupe. Pega. Pega. Se suelto. Hace que gire, pero que en el momento
que pega, detiene la caída y es el momento en que Mario Burto aprovecha para hacer el segundo disparo. Eso es una prueba científica del Instituto de Física Nuclear de la UNAM. ¿Es válida por eso? No. Por eso es que aún la prueba científica puede ser refutable. Tiene que explicar el perito cuál fue el método, si hay o no realmente criterios encontrados, pruebas superadas, falsos positivos. Porque evidentemente, si él le dispara aquí, no, pues yo creo que el centro de gravedad del cuerpo está aquí abajo, no en la cabeza. Si pasa eso, lo bota. Perdón. Cáigase, por favor. Lo bota, pero no lo hace girar. ¿Qué quiere decir? Que aquí tenemos dos cosas. Una, un dato de prueba sobre lo que pasó puede ser validado siempre y cuando me lleve a la convicción de que eso efectivamente ocurrió. Pero cuando va a implicar la violación de un derecho humano, como la libertad o la privación de la libertad, por tanto, el contravenir y el afectar el derecho humano a la presunción de inocencia, hay que pasarlo por un doble rasero sobre la base de la libre valoración del juzgador y de la consecuencia que tiene, ¿verdad? Para entonces, no solamente sustentar que hay un dato, sino que hay pruebas que determinan que lo que pasó fue un hecho que la ley señala como delito. ¿Están obligados a hacerlo? No. Pero sí deberían, conforme a lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que en el ámbito de su competencia deberán realizar todo su acto de autoridad, siempre con la protección de derechos humanos. Y siempre, como lo dice el 133, los jueces, en el ámbito de su competencia, tendrán la obligación de hacer valer esas normas supremas que implican en este caso la protección de derechos humanos. Es una cuestión fundamental y por ello es que para mí es un gran honor estar ante personas que pueden hacer valer esos derechos humanos porque son los garantes de los derechos humanos. En las manos de ustedes está el determinar si basta con datos, suposiciones o si está con datos que conlleven a esa protección de derechos humanos. No los quiero cansar más. Muchísimas gracias. Gracias. Y un aplauso para nuestros actores. Agradecemos, doctor, de manera grata este ejemplo para todos. Creo que el interés que ha presentado esta conferencia. Invitamos al magistrado presidente a que se incorpore con nosotros al presidium para dar paso a la entrega del reconocimiento. Pues bien, agradecemos a todos el interés y participación dentro de esta ponencia magistral y ahora, antes de finalizar, le cedemos el uso de la voz al doctor en Derecho, Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente de este tribunal. Muchas Adelante, gracias. magistrado. Bueno, yo se los anticipé, ¿no? Que iba a ser realmente un gran privilegio escuchar al doctor y que nos enseñara y que nos diera esa luz, ¿no? Que necesitamos. Hoy lo vamos a comprometer también a que regrese pronto, que sea un poco más formal ya todo este tema de la capacitación. Quiero también aquí comprometer y agradecer y saludar a un gran amigo aquí del doctor, que es el maestro Carlos Daza, que es el director de la Escuela de Derecho Procesal Penal en la UNAM, que también nos hace favor de visitarnos, también ya con proyectos, ya con planes para trabajar acá con nosotros en el estado y para seguir, pues bueno, trabajando sobre esos temas. Muchas gracias que nos acompañes, Carlitos. Y bueno, pues, doctor, ¿qué le puedo decir? Muchas gracias por darse el tiempo de haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber venido a platicar y a instruirnos en estos temas. Yo veo que están también los jueces civiles y familiares aquí con nosotros y que no perdieron interés y eso ya vale mucho la pena. Rectifiquen y cámbiense al penal. Todavía están a tiempo, ¿no? Entonces,
de repente me dicen, es que no todo es penal, usted siempre quiere traer conferencias de penal. No, ya voy a traer de civil y de familia, ya dije. Pero muchas gracias. Reciba de nosotros nuestra gratitud, nuestra admiración y pues obviamente pedirle que regrese pronto con nosotros y pues muchísimas gracias. Con todo gusto. Queríamos, a nombre del tribunal, entregarle un pequeño reconocimiento, siempre digo yo, para el muro del ego, pero es muy importante siempre, ¿no? Entonces el Tribunal Superior de Justicia del Estado le reconoce al doctor Enrique Díaz Aranda por impartir la conferencia magistral, prueba y datos de prueba para la vinculación en esta sede del Poder Judicial y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Igualmente, mire, le queremos hacer entrega de una figura muy emblemática para nosotros, que es el chinelo, y que bueno, lo tenga por ahí como recuerdo de este estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí. Nos ponemos acá para la foto. Así. Pues muchas gracias, juezas, jueces, por habernos acompañado. A todos, también las barras, las asociaciones que nos hacen favor de acompañarnos y a ustedes, muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por todo. Gracias. El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos agradece su asistencia. Que pasen excelente tarde. ¿Y si alguien estuviera interesado en los libros?